Listo. Vamos a explicar este tema de diferencia de potencial haciendo una analogía entre la energía potencial gravitatoria y la energía potencial eléctrica. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un tubito y en ese tubito nosotros vamos a colocar aquí una pelotita. Si este tubo está de forma horizontal, nos vamos a dar cuenta que esta pelotita no se va a mover. Se va a quedar allí quieta. ¿Por qué razón? Porque la energía potencial gravitatoria en el punto A va a ser la misma que en el punto B. ¿Por qué razón? Porque la altura es la misma. Entonces, si nosotros le vamos a cierta altura un tubito, ponemos una pelotita y lo tenemos horizontalmente, esa pelotita no se va a mover. ¿Por qué razón? Porque no hay una diferencia de potencial gravitatorio o una diferencia de energía potencial gravitatoria. Entonces, esa pelotita no se mueve. Ahora miren acá abajo. ¿Qué sucede? Tengo el punto A y acá nosotros tenemos el punto B. Tenemos aquí la pelotita. Nos damos cuenta que la altura de A es diferente a la altura en B. De hecho, es mayor. Al momento de inclinar ese tubo, nosotros estamos creando una diferencia de potencial gravitatorio o una diferencia de energía potencial gravitatoria. Cuando existe una diferencia de potencial, ¿qué va a pasar con esta pelotita? Se va a mover. ¿Por qué razón? Porque la energía potencial gravitatoria en A es diferente a la energía potencial gravitatoria en B. Entonces existe una diferencia de energía potencial gravitatoria que es diferente a cero. ¿Qué produce? Que esta masa se mueva. ¿Verdad? Y es lógico. Lo tienen horizontalmente. Al momento de bajar hay una diferencia de energía potencial gravitatoria y la pelotita se mueve. Algo muy similar sucede aquí con las cargas eléctricas. También es una energía potencial, pero no es una energía potencial gravitatoria, sino es una energía potencial eléctrica. En lugar de altura, nosotros tenemos la distancia que hay de la carga a este punto. Le simbolizamos con RA a este punto RB. En este primer ejemplo, como la distancia de la carga al punto A es la misma distancia de la carga al punto B, aquí no existe una diferencia de potencial. La diferencia de potencial aquí sería 0. Ahora, ¿qué sucede acá abajo? Aquí nosotros tenemos una distancia de la carga al punto A. Tenemos otra distancia de la carga al punto B. ¿Se dan cuenta? Cuando las alturas son diferentes, existe una diferencia de energía potencial gravitatoria. Cuando la distancia de la carga a un punto y al otro punto son diferentes, entonces por esta razón existe una diferencia de energía potencial eléctrica. Nosotros hemos aprendido que el potencial eléctrico que le simbolizamos con la letra OV es igual también a la relación de la energía potencial eléctrica, que le simbolizo con EP, dividida para la carga que se va a desplazar. ¿Sí? Si aquí nosotros quisiéramos hablar, por así decirlo, aunque no se utiliza aún, potencial gravitatorio sería igual a la energía potencial gravitatoria dividida para la masa que se va a desplazar. En electrónica sí se utiliza, sobre todo en este tema de electrostática, que el potencial eléctrico, que es voltaje, es igual a la energía potencial eléctrica dividida para la carga. De hecho, aquí no se habla mucho de la energía, se habla más de potencial eléctrico. ¿Qué sucede cuando existe una diferencia de potencial eléctrico? Si una carga está en este punto, pongámosle positiva. Como existe una diferencia de potencial eléctrico, ¿por qué hay una diferencia? Porque es diferente la distancia que hay de la carga del punto A que de la carga del punto B. Entonces, ¿qué va a producir eso? Que esta carga también se desplace. Aquí el peso
hace un trabajo activo porque favorece el movimiento. Aquí el campo eléctrico hace un trabajo positivo porque favorece el movimiento. Por esa razón, cuando existe una diferencia de potencial eléctrico, las cargas empiezan a moverse. Y esta partecita, digamos que es el puente que une la electrostática de las cargas eléctricas en reposo con la electrodinámica, que son las cargas eléctricas de movimiento. Una batería lo que crea es que exista una diferencia de potencial. Por esa razón, cuando nosotros conectamos un foquito a una batería, empiezan a fluir los electrones, se prende el foquito. ¿Por qué razón? Porque se empiezan a mover. ¿Por qué? Porque esa batería produce una diferencia de potencial. Como nosotros sabemos, lo que se desplaza no es el protón, sino es el electrón. Sin embargo, como en este tema, de hecho desde el tema del campo eléctrico, siempre asumimos que esa carga de prueba es positiva. Por esa razón, positivo con positivo se repele, negativo con positivo se atrae. Por esa razón, cuando nosotros ya entramos al tema de electrodinámica y queremos ver nosotros el sentido de la corriente eléctrica, asumimos como que va de positivo a negativo. Porque estamos pensando que esta carga de prueba, la cual está sometido a una diferencia de potencial eléctrico, está yéndose de positivo a negativo. Y esa diferencia de potencial, esa carga de prueba es siempre positiva. Entonces, por esa razón, una diferencia de potencial produce que la carga se desplace.